un momento, un momento. No estoy de acuerdo. No, señor. A ver, vamos a ver. Si Proteo parece un monstruo, no es culpa suya. Él no tiene la culpa de ser contrahecho. ¿Qué culpa va a tener si él fue concebido así, de esa manera? Además, en aquel Olimpo de los dioses de donde él viene, oiga, pues él puede tener su responsabilidad, porque al fin y al cabo Proteo pues no dejaba de ser un dios menor dentro de aquel reino o paraíso dionisiaco, lleno de dioses arrebatados y de dioses arrebatadoras. Todo el mundo lo veía como un monstruo, pero él no era un monstruo. Si buscamos una analogía entre la administración pública y el Olimpo de los dioses, pues él sería un bedel o sería un celador. Y digo yo, ¿qué sería el mundo sin bedeles y sin celadores? La cosa es que Proteo era el pastor de un rebaño que tenía Poseidón, un rebaño de focas. Las focas que son así como las cabras que se tiran al monte, aunque en este caso las focas no se tiran al monte, se tirarán a alguna duna, o si hay alguna foca guanila que se zafa del rebaño, pues se pierda en la orilla de alguna parte de la tierra, o de aquel reino, o de aquel Olimpo de dioses. La cosa es que Proteo tenía la cualidad de ver el futuro. Y claro, imagínense, todos aquellos dioses, ellos venían deseosos de saber el futuro. Como si ya no les bastara ser dioses. Digo yo que siendo dioses, pues tienes que saber cómo va a ser el futuro. Pero se ve que, oiga, en este juego de dioses, pues a eso jugaban. A molestar a Proteo, que con toda su deformidad sabía predecir el futuro. Y allí estaban todos los dioses sin distinción preguntándole qué va a suceder. Claro, él se obstinó y entonces fue a hablar con Poseidón. Mire, vamos a arreglar esto entre los dos porque esto ya es muy poco llevadero, ¿no? Si usted no me ayuda, yo voy a ir al cabildo. Claro, en este caso Poseidón, pues sin tener idea de lo que era el cabildo, pues sacó de su pozo de bondad una cualidad y se la entregó a Proteo, que era la de convertirse en cualquier cosa que él quisiera. En aire, en agua, en árbol, en piedra, en perro, en gato, en lo que él quisiera, y así pues poder mandarse a mudar cuando era molestado por aquellos dioses deseantes de saber el futuro. Este artilugio que yo traigo hoy aquí nació pues precisamente en una primera o segunda edición del Encuentracuentros, un festival iberoamericano de cuentería organizado en la ciudad de Santa Cruz por la Asociación de Narradores Tagoral. La cuestión es que cuando vino Laura a escuela a decirme que la temática era el monstruo y dragones, también me recordó y me hizo hincapié de que estábamos celebrando pues el Día Internacional del Cuento o de la Cuentería o de la narración oral. Y claro, pues yo digo, de acuerdo, ¿no? Y entonces que lo habían inventado los suecos, que eso es lo que tienen los suecos, que claro, como ellos no tienen que manifestarse, salir a la calle para pedir derechos sociales, porque parece que ya los tienen todos, no sé cómo se lo hacen, pues entre que montan muebles, desmontan muebles y vuelven a montar y a desmontar, ellos se entretienen porque con eso son muy entretenidos y cuando se aburren dice, mira por dónde, vamos a inventarnos esto de contar historias, porque a mí me parece que narrar es eso, contar la vida y que todas las vidas merecen ser contadas. Y entonces yo siempre me voy al patio donde crecí, que se llenaba de mujeres contando historias. Y yo me acuerdo que tenía yo 8 años y una tía, de las muchas que tenía, bueno, más que tía mía, era tía de mi madre, porque ella era hermana de mi abuela, hija de Madre María, la bisabuela aquella que ya yo conté, que se sabía morir de memoria.
también hermana de Isabel Toledo, la que se quedaba embarazada con el rocío, o también hermana de sangre de Efigenia, a la que se le aparecía Torre Bruno en una botella de anís el mono. Y también que se puso luto cuando se murió Chanquete. Mira que se lo dijimos, que no es de veras, que no es de veras, pero ella se empeñaba, y en ese filón familiar voy yo sacando historias y fabulando y contando la vida, porque narrar es contar la vida. La cosa es que esta tía que yo tenía era madre de muchos hijos, y sus hijos eran hijos de muchos padres. Mi tía Antonia, la Seca. Ella era una mujer de gran carácter, arrebatada, seca y rasposa como soga de pita sin remojo, picuda como ella sola. Yo no quiero ni imaginar cómo sería esa vida de madre soltera, porque, amigo, es muy difícil señalar, y sobre todo a una mujer. La imagen que yo tengo de mi tía Antonia la Seca era la imagen de una mujer brusca, solitaria, siempre enfadada con el mundo. Me la encontraba siempre con los labios apretados y con aquel carácter atravesado. La cosa fue que la primera vez que yo oí hablar del fenómeno de Taganana fue a mi tía Antonia la Seca. Fue en el patio de tía Julia, la mujer de Antonio, el de los plátanos. A él lo llamaban así porque él, debajo de la casa, en un sótano que tenía, con dos puertas chiquitas, se ponía a madurar los plátanos, haciendo hervir en un caldero de agua unos fogones de carburo. Y venga a salir aquel vapor y se ve que con el vapor los plátanos se iban madurando. Aquello parecía ilegal, pero ellos tenían todos los papeles en regla. La cosa es que yo llegaba allí y de repente estaba mi tía hablando, ya saben, como qué sé yo, levantando un secreto, poniendo aquella voz de cuchicheo. Y entonces estaban hablando de él, del fenómeno de Taganana. Y claro, yo no sabía lo que era un fenómeno, pero sí entendía que allí se estaba fabricando algo importante que no querían ellas que yo supiera, porque claro, yo tenía 8 años y no me levantaba del suelo ni un majano de 3 piedras. Y claro, hay cosas que se pueden decir a los chiquillos y otras que no. La cosa fue que, claro, cuando ellas nombraron al fenómeno de Taganana, las otras se santiguaron, amigo, y escupieron para la izquierda. La izquierda siempre tan perjudicadita. La cosa es que, bueno, yo llegaba allí porque yo llevaba unos zapatos que llevaba yo al zapatero. Además, ir al zapatero era ir a llegar a aquel patio, al patio de Julia, la de la venta, la mujer de Antonio, el de los plátanos, porque Julia era la hija de don Vicente el zapatero. Don Vicente el zapatero había estado cortando suela en toda aquella jurisdicción, pues desde la noche de los tiempos. Y lo cierto es que su deformidad en la espalda y también en la pierna izquierda, pues le hacían muy apto para el oficio de reformar y hacer zapatos. La cosa era que llevaba yo aquellos zapatos de mi abuela, hermana de mi tía Antonia la Seca, que ellas no se llevaban bien, porque una vez mi tía Antonia movió un majano y se le quitó las lindes a mi abuela. Y claro, una cosa por la otra, allí se armó que no se hablaron durante 40 años sin hablarse, porque aquel majano se movió, no sé si fueron 5 o 10 metros, claro, en favorecer a la primera, o sea, a mi tía Antonia la Seca y a perjudicar a mi abuela. Yo llevaba aquellos zapatos y yo bordeé por la charca de Eustaquio, que lindaba justo con el patio de mi tía Antonia la Seca y con la zapatería que también daba al patio de mi tía Julia, la mujer de Antonio, el de los plátanos. Yo llegué por allí y ellas estaban quitándole la fajina a unos carozos de millo. La fajina es el forro que trae el carozo de millo. Entonces esa fajina se guardaba y después con esa fajina pues se rellenaban los colchones. ¿De fajina? ¿Un colchón de fajina? Yo llegué por allí, di las buenas tardes y fui al zapatero y yo las oí conversar. Hablaban del fenómeno de Taganana. Decían que era una cosa digna de ver, que había mucha gente que iba a un confín de la isla que se llamaba Taganana. Yo no sabía lo que era Taganana, pero yo ponía el asunto. Tampoco es la verdad, no sabía lo que era un fenómeno.
Decían que tenía la cabeza de un elefante y el cuerpo de un hombre. Aquello me fascinó. Mi tía tenía que ver con un monstruo o con algo parecido. La cosa es que don Vicente, que era un hombre bueno, que siempre estaba atento, vio como yo me llenaba de interrogación. Él quería indagar en qué andaba mi cabeza. Porque yo andaba buscando qué será un fenómeno, qué será Taganana, qué relación tendrá mi tía Antonia la Seca con ese fenómeno, porque ella apretaba los labios, pero sus ojos se encharcaban. Hablaban de la muerte, del fenómeno de Taganana. Así que don Vicente, que era un hombre bueno, me miró y dijo, porque me vio lleno de interrogación. Cuando uno se llena de interrogación es como si aquí se te clavara una podona. Digo una podona porque tiene forma de interrogación, aquí clavada, pam, pam. Entonces tú quieres saber, es imposible que tú des por alto eso, cuando de verdad te llenas de interrogación y te preguntas, ¿qué será un fenómeno? ¿Qué será Taganana? ¿Qué asunto habrá entre mi tía y ese dichoso fenómeno, sea lo que sea? La cosa es que él me preguntó que si yo sabía lo que era un fenómeno. Y yo le dije que no. Y él me dijo que era un monstruo. ¿Un monstruo? Sí, mi niño, un monstruo. Y entonces estaba yo allí escuchando que mi tía Antonia la Seca había conocido a un monstruo, pero un monstruo con todas las letras, no un monstruo a media, no era un monstruo inventado, no era un monstruo dibujado, era un monstruo que había nacido en la isla donde yo vivía, en un confín de ella, en un lugar que se llamaba Taganana. Y claro, ya, oiga, pues yo pensaba, a lo mejor la madre de ese monstruo, a lo mejor es una monstrua. O a lo mejor los padres y las madres de los monstruos son, bueno, gente normal y corriente, digo yo. No sé, y claro, pues ya tenía yo aquella preguntadera dentro de mi cabeza y lo del monstruo, pues me tenía del tingo al tango, dándome golpes aquí en esta carabela, dentro de la carne, dentro de mi calavera. Y yo decía, el monstruo, pero que yo quería saber, aquí había algo, había un secreto. Y si hay un secreto, siempre hay una buena historia, amigo. Entonces, claro, digo, pero ¿cómo me acerco yo a mi tía Antonia la Seca? Ella no es una buena anfitriona. Y yo no podía dormir. Yo me iba a acostar y monstruo por aquí, monstruo por allá. Y venían sueños mi tía Antonia riéndose y escondiendo el monstruo. Yo quería saber, yo quería. Y entonces digo, a ver, ¿cómo puedo hacer? Porque muchas de las veces recuerdo a mi tía Antonia tirándonos piedras y macetas. ¿Saben por qué? Porque andábamos cerca de la charca que lindaba con su casa. Muchos años pensaba que mi tía la Seca era mala, pero no. Ella lo que estaba evitando es que nos ahogáramos en aquella charca, que no estaba vallada. Desde luego, yo no sé cómo hemos sobrevivido mi generación, porque hemos sobrevivido a todo eso, a toda esa intemperie, a todas esas posibilidades de morirnos ahogados, cayéndonos de un risco o envenenándonos. Pero bueno, aquí se ve que hermano Pedro puso la mano, porque si no, yo no hubiera llegado hasta aquí, porque yo era muy aventurero. Entonces me iluminó la providencia. Estaba la misa de doña Clementina Bello, la señora de casi todo, la de la Quinta Verde. Allí estaba ella que hacía una misa solemne, porque los hijos varones de doña Clementina se le morían antes de cumplir los 6 años. Eso era un dolor profundo. Todo el mundo, cuando se le moría el niño, se le va a morir. Todo el mundo sabía, era la crónica de una muerte anunciada, de un angelito que se moría. Enterrar a un hijo no tiene nombre. Y a ella se le morían, porque decía mi abuela que tenían la sangre mala. Lo decían así en voz baja, es que ellos se mueren porque tienen la sangre mala. Una cosa por la otra, eso daba mucho sentimiento. Y ella, claro, después que se le murieron los hijos varones, el marido estaba ahí también, que se llamaba Don Alfonso. Nunca le vi los ojos a Don Alfonso porque siempre iba con unas gafas de sol. Yo me lo imaginaba así, con las cuencas vacías, porque siempre estaba triste y con los labios apretados. Es que eso no tiene nombre, enterrar a un hijo. Y yo supongo que pues él tendría ese mal humor así, encarado.
por eso, ¿no? Pero oiga, se celebraba aquella misa, una misa solemne. Venía hasta un coro de la laguna, que eran como 25 voces cantando aleluya y también cantando el Ave María de Yago Melián. Bueno, la cosa era que allí se juntaba toda aquella gente y yo era monaguillo en la iglesia. Y claro, se enramaba, se ponían flores, la iglesia estaba preciosa y yo tenía que buscar los cojines, cojines de asiento. Habían violetas, rojos y verdes, según fuera el acto. Pero como se llenaba la iglesia, había que repartir todos esos cojines. Porque claro, aquella misa cantada es que venía gente hasta de Santa Cruz, de la capital. Y venían hasta guardias civiles de uniforme. Sí, señor. Y vinieron 2 municipales de paisanos, pero esos no cuentan. La cosa es que esa iglesia se llenaba de gente, mucha gente. Y claro, yo sabía que mi tía Antonia iba a ir a esa misa, con seguridad. Y claro, lo de los cojines, todo el mundo se peleaba por lo de los cojines. ¿Saben por qué? Porque la edad de la concurrencia, con las 2 horas de misa cantada, el responso, una cosa y la otra, oiga, amigo, ¡no a las escaras! A las escaras en las nalgas de mi tía Antonia, porque digo, por aquí me la voy a ganar yo, por aquí me la gano yo. Y entonces, bueno, yo repartí todos los cojones no, los cojines. Y entonces, venga a entrar la gente, y de repente entra doña Clementina Bello con una pena negra que le cubría la cabeza, el cuello y la espalda, con las hijas, el marido, sus allegados. Después llegaban también toda busanada, toda la gente entrando en la iglesia y llegaba mi tía Antonia y mi abuela por una banda porque ellas no se llevaban. Y entonces de repente veo que mi abuela no tiene cojín. Y yo me acuerdo que en la sacristía había un cojín de esos que se quedan ruanos, que echan el buche y que se apartan. Y entonces yo lo cogí. Y entonces voy bajando los escalones del atrio con el cojín. Y la gente empezaba como a hacerme señas, la gente que no tenía cojín. Y digo, no, es mío, el tesoro es mío. Y yo cogí el cojín con mucha determinación. Ese cojín era para mi tía Antonia, para nadie más. Y entonces yo camino a la bancada, se levantó, yo fui caminando, y mi tía Antonia se quería morir, porque ya no tenía cojín. Y cuando ella me vio con el cojín, que se lo iba a dar, me miró y de arriba abajo y buscó en mi mirada a ver qué estaba sucediendo. Ella tampoco se lo esperaba. Ella no lo entendía, aquel gesto que yo estaba teniendo con ella. Bueno, yo no quería pensar en la cara que estaba poniendo mi abuela, porque, claro, tenía 2 opciones y había dejado a mi abuela en la cuneta, pero oiga, amor no quita conocimiento y yo quería conocer esa historia de mi tía Antonia la Seca y también del fenómeno de Taganana, el monstruo. La cosa es que ella cogió el cojín y entonces me dio 2 besos estrellados en los cachetes que aquello retumbó que parecían voladores. Y después me apretó, que casi pierdo la respiración. Yo volví caminando por el camino por el que había venido, subo los escalones y ya estaba yo como medio mareado, porque claro, con el heno de pravia que tenía mi tía Antonia la Seca, yo llevaba ya una borrachera encima, una tontura, vamos, estaba mareado. Siempre que nos mareábamos, nos decía don Domingo el cura que apretáramos el culo. Porque los monaguillos con la cera, con el incienso, con los olores de la iglesia, pues a veces caíamos redondo al suelo. Pero claro, que el cura te diga que aprietes el culo para que no te caigas, pues de esto, como está el patio, pues oiga, pero puedo dar fe de que don Domingo era recto, en eso sí, oiga, y mujeriego como él solo. La cosa es que, bueno, pues la misa cantada, la emoción, arriba, bueno, aquello fue, la gente con un sentimiento, se acabó la misa y entonces yo recogí todos los cojines, ordené la sacristía y salí a la plaza. Allí estaban todos, la gente de corrillo, porque aquel acontecimiento era enorme, la gente se quedaba a celebrar y a dar el pésame y era un acto social en toda regla. Yo, con 8 años allí, mirando donde estaba mi tía Antonia la Seca. Estaba junto a un algarrobo donde una vez uno se quería quitar la vida, pero oiga, se amarró mal, se rompió el gajo y casi se mata. Bueno, que al final no se murió, aunque él lo que quería era quitarse la vida, pero esa es otra historia. La cosa es que mi tía Antonia me ve por allí merodeando y me hace una seña y dice, ven aquí, dice, vete para mi casa y espérame en el patio. Bueno, yo lleno de gozo fui caminando. Nadie sabía que yo iba a estar en la casa de mi tía Antonia la Seca.
Ella llegó, me metió en la cocina, abrió el aparador y empezó a darme chocolate por trozos y unos galletones que se llamaban galletones del enano verde, que tenían como un pantalón rojo y un gorro de color verde. Aquellos galletones eran como de vitaminas, americanos. Y la cosa es que, oiga, pues yo venga a comer chocolate y venga a comerme aquellos galletones. La verdad que cuando uno tenía 8 años en aquel tiempo y en aquella parte del mundo, en aquella morra donde yo crecí, pues aquello era un pequeño paraíso que nacía en aquel momento y que yo me pudiera dar una merienda de ese calibre. Y cuando ya estaba bien enyugadito, bien harto de comer aquellos galletones y aquel chocolate por trozos, me lleno de valor, con el revés de la mano me limpio y digo, bueno, pero bueno, tía Antonia, ¿y lo del monstruo qué? Bueno, ¿para qué fue aquello? Mi tía Antonia se le cayó lo que tenía en las manos, me miró, buscando en mi mirada si había alguna cosa de retranca o de burla, y entonces dijo, espérame en el patio. El corazón se me salía por la boca. Yo me salí al patio y me senté arrimadito cerca de la cancela, porque por si mi tía era capaz de salir con un cuchillo, de matar a los cochinos, me mata, me trocea, me tira en la charca y ¿quién sabe que yo estaba allí? Nadie sabía que yo estaba allí. Y claro, la mente empieza a enredarse, y yo lo que pienso es que mi tía me va a trocear. Ah, ¿y dónde está Juan? Ajá, ¿y Carlos dónde está? Porque a mí me llamaban Carlos cuando yo era chico. Y Carlos, y Carlos, y Carlos, y Carlos. Nadie sabía que yo estaba allí, ella tenía una coartada perfecta. Ella había ido a misa, yo había desaparecido, y yo estaba en el fondo de la charca, amigo, como carne mechada. Bueno, la cosa fue que de repente sale ella con algo en la mano que no parecía un cuchillo. Y entonces se sienta en el pollete que mira para el levante, y entonces se queda en silencio y me dice, él se llamaba Ambrosio, tenía nombre. Él no era un monstruo. Él era un hombre con su enfermedad. Ella lo había conocido, me contó, en un baile de carnaval, en las cuarterías, en los salones del empaquetado de doña Clementina. Él era el hijo de unos boyeros que venían del norte. Yo lo conocí, me dijo ella. Ya la enfermedad empezaba a asomarse en su rostro y después la familia se lo llevó y lo escondió allá arriba, en ese confín de la isla que le dicen Taganana. Se llamaba Ambrosio Afonso y cantaba una folía. Entonces, mi tía Antonia la Seca me dio el cartón. Yo lo miré. Al principio, yo no distinguía qué había en aquel retrato. Pero cuando los ojos se hicieron a lo que estaba delante, pude distinguir el cuerpo de un hombre con la cabeza deforme, como la de un elefante grande, y un ojo muy abierto y el otro ojo perdido en los confines de su cabeza. Y no tenía nariz, sino unos agujeros negros y profundos como fogones, y un sombrero ridículo sobre la cabeza. Yo, no sé por qué, cogí el retrato y le di un beso. Ya no había monstruo, el hombre era solo un hombre. Ella me dijo que sí, que era un hombre con su deformidad por delante, que hay mucha gente que tenga su deformidad, pero la tenga escondida, decía mi tía Antonia la Seca. Y una cosa por la otra, me quedé un rato mirando aquel retrato, aquel monstruo que le decía a la gente. Se llamaba Ambrosio Afonso, tenía nombre. Después, ella se quedó en silencio y yo también. Yo la miraba y yo no sabía qué hacer. No sabía si decir algo, no sabía si levantarme e irme, pero respeté aquel silencio que le nació a mi tía Antonia la Seca. Entonces, yo tenía el retrato en las manos y ella estaba como ida.
La brisa de la tarde era fresca y nos rociaba la cara con una lluvia chinija muy finita. Entonces yo cogí el retrato y se lo dejé en su regazo y se me ocurrió taparlo con un delantal que ella tenía y lo cubrí un pedazo. Y después me fui caminando por el borde de la charca y justo en el recodo me di la vuelta y allí estaba mi tía con los ojos encharcados, igualitos que aquel ojo de Ambrosio, que también lo tenía lleno de agua. Un mundo raro, un cuento chiquito.